En el aire de la ciudad, Radio Cuarentena, la radio de la secundaria 1, Divisadero, de General Madariaga. Desde hace algunos años se conmemora en esta fecha, 16 de septiembre, el Día de los Derechos de las y los estudiantes secundarios. En realidad la conmemoración viene desde hace mucho más tiempo, con un hecho aberrante, en realidad una serie de sucesos que se inscriben en el marco de la dictadura, cuando el 16 de septiembre de 1976 y algunos días posteriores también, los militares genocidas en la ciudad de La Plata secuestran, desaparecen, torturan, asesinan y hay algunos sobrevivientes a estudiantes secundarios y estudiantas secundarias en La Plata. Eran chicos que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una organización estudiantil de secundarios y secundarias ligados al peronismo de izquierda y a las corrientes que se identificaban con el Che Guevara, que se reconocían en el guevarismo como método de modificar y cambiar la sociedad, una sociedad a la cual consideraban injusta y que nosotros también consideramos injusta aún en la actualidad. Este hecho, que se inscribe en realidad en una serie de sucesos que venían con antelación, de levantamiento de las masas obreras, trabajadoras y estudiantes, se puede inscribir en un proceso que tiene su punto más alto en una serie de levantamientos obreros y populares, de los cuales sin duda el Cordobazo fue ese hito nacional en la historia nacional por la construcción de un país distinto y que se llevó puesta o le puso fin a la dictadura de Onganía. En ese sentido, en nuestro país, pero en toda la región, asistíamos a un momento de crisis y de convulsiones sociales que tenían que ver con los feroces ajustes que desarrollaban los gobiernos contra las clases populares, contra los sectores trabajadores y por supuesto contra la juventud, que es parte de la clase obrera y de los sectores populares. Estos chicos no solamente militaban, como por ahí quedó un poco más instalado, por el boleto estudiantil gratuito, que es un reclamo histórico que aún no está satisfecho, sino que militaban por una sociedad diferente, una sociedad justa, una sociedad igualitaria, donde cada persona y el colectivo pudiera desarrollar sus propios proyectos de vida y pudiera tener todos los derechos garantizados. Es una lucha que dieron por la defensa de la educación pública, pero también, como decíamos, por la transformación social. Ese levantamiento de los chicos del 75 por el boleto estudiantil en realidad se inscribía en luchas anteriores por la defensa de la educación pública, que venía siendo ya bastante atacada desde hace mucho tiempo. Y además convergía con las luchas también docentes y con las luchas de los demás sectores obreros y populares, como mencionábamos hoy. Sobre todo en la etapa del 75, con lo que se conoció como el Rodrigazo, que fue un feroz ajuste, con una inflación tremenda que hacía que la plata que tenían los trabajadores valiera cada vez menos, y se iniciaron una serie de huelgas generales que de alguna manera ponían un freno a ese tipo de ataque. Los sectores empresariales, de la mano de los militares, de algunos sectores de la jerarquía eclesiástica, del empresariado local y nacional, para poner en raya al movimiento obrero y disciplinarlo, y también a la juventud, que por una cuestión generacional también es revolucionaria, llevaron adelante la dictadura y el terrorismo de Estado, quizás el genocidio más importante que ha sufrido nuestra historia argentina, con el fin de ponerle un fin precisamente al levantamiento obrero por una sociedad distinta y al levantamiento estudiantil. Esta lucha entronca en la actualidad con los reclamos estudiantiles y pone en manifiesto que los estudiantes aún siguen luchando por sus derechos, en un marco de falta de conectividad, de falta de equipos, de falta de medios económicos y materiales para sostenerse en este marco de la pandemia que ha agravado la crisis. El estudiantado se sigue organizando en todo el país y de hecho vamos a ver que el 16 de septiembre va a ser una jornada histórica de lucha nacional de los estudiantes, los docentes y otros obreros que tenemos conciencia de que en realidad este tipo de cuestiones se ganan
de manera mancomunada y en unidad, y vamos a ver que no solamente ponemos como en primera plana la lucha por la educación, sino también las luchas por las condiciones materiales de todos los estudiantes, de todos los docentes y de todos los trabajadores y desocupados, que lamentablemente cada vez son más. En ese sentido, reivindicamos la participación que han tenido los estudiantes de la Escuela de Arte, los estudiantes del Instituto 169 y los estudiantes del Instituto 59 de Madariaga, donde han batallado enormemente por conseguir un boleto para poder viajar y estudiar, ¿sí? Y defender la gratuidad de la educación, y que lamentablemente ningún gobierno hasta ahora ha satisfecho. Así que desde la docencia, muchos compañeros y compañeras maestras y maestros acompañamos, por supuesto, la lucha de los estudiantes, reivindicamos su accionar y no olvidamos lo que sufrieron y lo que sufren en la actualidad, como capaz que la parte más vulnerable de la sociedad. En ese sentido, ponemos de relieve que sobre la juventud se aplican los métodos más represivos y disciplinatorios. El caso de Facundo Castro es paradigmático de lo que estamos diciendo, pero también tenemos, por ejemplo, estudiantes cordobeses procesados en el 2018 y tantos otros en Buenos Aires, en La Plata y en otras ciudades, que en defensa de sus derechos han llegado en última instancia a la toma de instituciones y demás. Así que reivindicamos sus luchas y pedimos por el fin del procesamiento. No olvidamos, no nos reconciliamos y no vamos a desistir en esta lucha por una transformación de la sociedad que haga que toda la sociedad misma pueda ejercer los derechos como correspondería. María Clara Ciocchini. Daniel Racero. Claudio de Hacha. Francisco López Muntaner. María Claudia Falcone. Horacio Húngaro. Los lápices siguen escribiendo. En el aire de la ciudad, Radio Cuarentena, la radio de la secundaria 1, Divisadero, de General Madariaga. Un
Dios de fantasía, la guerra y la poesía. Duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un Dios de fantasía, la guerra y la poesía. Horacio Ángel Hurtado, nacido el 12 de mayo de 1959 en La Plata, provincia de Buenos Aires, fue secuestrado, desaparecido el 16 de septiembre de 1976 en su domicilio de La Plata, junto a su amigo y compañero de militancia Daniel Alberto Racero, por personal armado y de civil perteneciente al ejército. Antes de matarlo, lo pasearon por el destacamento policial de Adana y por la Brigada de Investigación de Quilmes, sitios que dependían operacionalmente del primer cuerpo de ejército. Comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista, FJC. En el 71 ingresó al Normal número 3 de La Plata. A principios de 1974 tomó una decisión. En tanto militaba de lleno en las villas de Berisso. Entre la villa y el colegio siguió su vida e inclusive en este último fue parte del cuadro de honor por sus brillantes notas. Participó en las luchas por el boleto secundario en noviembre de 1975, luchas que, como sabe, concluyeron con éxito. Lo mataron con tan solo 17 años de edad. En los primeros días de abril de 2006, los vecinos de la localidad platense de Manuel Gonet concluyeron con éxito las gestiones para la escuela número 18, lleva el nombre de Horacio Ángel Hurtado. Además, los alumnos de dicho establecimiento pintaron un mural de 6 metros de alto por 17 metros de anchos, rememorando la noche de los lápices. Pablo Díaz, nacido en La Plata, Argentina, un 26 de junio de 1958. Es uno de los sobrevivientes del trágico episodio represivo denominado La Noche de los Lápices, que se desarrolló el 16 de septiembre de 1976 en la Universidad de La Plata.
capital de la provincia de Buenos Aires, durante el proceso de reorganización nacional regido en la última dictadura militar argentina, afirmó en una nota de radio en Radio Provincia: ya no soy culpable de haber peleado por un país mejor. Antes sentía que tenía que salir y a explicar, a pelearla, a decir, y hoy me puedo quedar en mi casa, y eso también es una satisfacción. La sociedad ya ha generado una barrera del nunca más, porque los represores ya tienen una condena social. Destaca la reivindicación de la militancia y de la movilización de los jóvenes, que permiten que hoy ya no se sienta culpable de haber luchado por un país mejor. Díaz recordó que la primera marcha por la reivindicación por el boleto escolar fue en septiembre de 1975, bajo la lluvia, y eran solamente 10 personas. María Claudia Falcone, La Plata, Argentina. 16 de agosto de 1960, enero de 1977. Fue una de las estudiantes secundarias que, habiendo militado por el derecho al uso del boleto escolar, entre otros pedidos, resultó desaparecida la noche del 16 de septiembre de 1976, la llamada Noche de los Lápices. Durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. En la madrugada del 16 de septiembre, Claudia fue secuestrada del departamento de su tía abuela junto a su amiga María Clara Ciocchini, de 18 años, que era oficial de Montoneros y superior jerárquica de María Claudia, que en ese momento era aspirante en la organización. Hacía solo un mes que había cumplido 16 años. Daniel Racero fue uno de los líderes de la lucha por el boleto estudiantil secundario. En una asamblea multitudinaria se trepó al mástil del patio del colegio y desde ahí bajó la consigna que se cumplió a rajatabla. Al colegio venimos a pie o en bici, pero no tomamos un solo colectivo hasta no lograr nuestro objetivo. Militaba en la UES, formó parte de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos, perteneciente a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Fue secuestrado y desaparecido junto a su amigo Horacio Ángel Ungaro la madrugada del 17 de septiembre de 1976. Patricia Miranda es una de las sobrevivientes de la llamada Noche de los Lápices. Fue secuestrada el 17 de septiembre. Era una estudiante de Bellas Artes, no había tenido militancia política ni había participado de los reclamos por el boleto estudiantil. Estuvo en los centros clandestinos de detención de Arana, de Pozo de Banfield, Valentina Encina y en la cárcel de Devoto, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978. Gustavo Calotti. Gustavo Calotti fue detenido el 8 de septiembre de 1976, una semana antes de la Noche de los Lápices, pero nunca dudó en definirse como un sobreviviente de esa noche trágica, en que fueron secuestrados 8 de sus amigos, compañeros del secundario, con quienes compartió, además, meses de torturas y prisión clandestina. María Clara Ciocchini nació en Bahía Blanca un 21 de abril de 1958. Secuestrada, desaparecida en La Plata junto a su amiga y compañera de militancia, María Claudia Falcone. En la casa de una tía abuela de esta última, el 16 de septiembre de 1976. Signo trágico, esa fecha es un nuevo aniversario de la caída del gobierno popular y democrático del general Perón en 1955. Fue una de las víctimas de lo que se conoció como la Noche de los Lápices. Ya de pibita participó en las manifestaciones antidictatoriales en Bahía Blanca, donde se había ido a vivir con sus padres. Eran los tiempos del gobierno del facto del Lanusse. Fue Gir Scott. En la pequeña hora de esa ciudad bahiense y con un grupo de monjas tercermundistas, ayudó a organizar actividades de apoyo tanto sanitarias como educacionales en los barrios carenciados y villas del lugar. Quería ser médica. Sentía admiración por Evita, el Che y el cura, Caprillo Torres. Tocaba muy bien la guitarra, tanto folclore como rock nacional. En poesía, se fanatizaba con los escritos de Juan Gelman y Pablo Neruda. Su padre, Héctor Eduardo, era un eximo profesor de dibujo. Para 1973 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, para rabieta de su papá.
que había sido una antiperonista de aquellos en la década del 50. Ella se levantaba de madrugada y con los compañeros escribían largos paredones con las consignas: Perón o muerte, viva la patria, y libres o muerte, o muertos, jamás esclavos. Francisco Bartolomé López Muntaner tenía 16 años, privado de su libertad el día 16 de septiembre de 1976, en su domicilio, calle 7, número 2123 de La Plata, por civiles armados encapuchados que se identificaron como pertenecientes del ejército argentino. Entre ellos estaban 2 de los integrantes de la banda ultraderecha y nazifascistas Concentración Nacionalista Universitaria, CNU, siendo uno de los mismos luego identificado como Patricio Errecalde Pueyrredón. Fue visto en el CCD Pozo de Arana y Pozo de Banfield. Antes de su asesinato, Francisco Panchito Bartolomé López Muntaner es uno de los chicos mártires que tuvo la Noche de los Lápices. De piel morena y pelo negro, nació el 7 de septiembre de 1960. En el seno de una familia peronista, en el colegio primario fue elegido varias veces como mejor compañero. En los primeros cuadernos que se dibujó y pintaron quedaron como testigos de su temprana inquietud por la social indígena, negros y mulatos combatiendo. Es el mismo para todos, tenía cara de indio. Le fascinaba la mitología griega y construir silogismos tales como: si los griegos inventaron la democracia y adoraban tantos dioses, ¿por qué nosotros debemos tener uno solo si queremos ser democráticos? Claudio de Hacha. Claudio provenía de Necochea, vivía con su familia en La Plata, era tímido y gran lector. Era estudiante de 5º año del Colegio Nacional de La Plata y había participado en la toma del Colegio Nacional para su democratización. También se había incorporado a la Unión de Estudiantes Secundarios y participó en manifestaciones por el boleto escolar secundario. Fue una de las víctimas de la infame Noche de los Lápices. Emile Semoller es una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices y el sábado, en la previa de la conmemoración, presentó su libro de Recuerdos de lo Vivido.
Entrevistamos a Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, secuestrado en la noche de los lápices. Hola Marta, ¿cómo estás? Soy Azul del Centro de Estudiantes de la Escuela 1 Secundaria de Visadero. Te queremos preguntar para la radio, en nuestro programa por la noche de los lápices, ¿qué le gustaba más a Horacio de la escuela? Azul, bueno, primero encantada, les mando un abrazo muy fuerte a ustedes y felicitarlos por tener un programa de radio. Bueno, Horacio, si bien han pasado mucho tiempo, era un secundario como son los chicos ahora, le gustaba mucho la música, un grupo que había que se llamaba Sui Generis, que se sigue escuchando, que mucha gente nostálgica lo seguimos escuchando, le gustaba, nadaba, y sobre todo jugó al ajedrez, había sido campeón desde chiquito de los 6 años. Era muy lector, muy buen alumno, muy lector me refiero porque le gustaban todos los temas. Con la edad que tenía había leído libros de historia, de filosofía, de ciencia ficción. Era rubio, con muchas pecas, con ojos verdes, le gustaba también nadar. Y junto con eso, bueno, hacía toda una actividad aparte del escolar, de apoyo escolar en una villa de emergencia, y estudiaba francés, hablaba también francés a la perfección, estudiaba desde los 6 años, así bueno, yo creo que le gustaba cosas como le gustan a muchos de los chicos ahora, ¿no? Felicitarlos por tener un programa de radio, la verdad que es muy importante, ¿no? Bueno, trabajar en la producción, elegir el tema, buscarlo, así que bueno, los felicito y espero que cuando pase esta pandemia algún día los pueda ver y abrazar personalmente. Entrevistamos a Daniel Iglesias, presidente de la Delegación de Derechos Humanos de la región. Hola Daniel, ¿cómo estás? Soy Ludmila del Centro de Estudiantes de la Secundaria 1 de Visadero y para nuestro programa de la Noche de los Lápices te pido que nos hables de tu informe después del vuelo. Hola, buenos días. Este es un mensaje para Ludmila y los chiques del Centro de Estudiantes o de la Secundaria número 1 de la localidad de Visadero. Les habla Enrique Daniel Iglesias, autor de Después del vuelo. Primero felicitar a las chiques, a las directoras, a las profe por la iniciativa y agradecerles por mantener viva la memoria. Gracias Ludmila, gracias chicas y chicos. Espero no haber llegado tarde, les pido disculpas que no pude responder antes, pero quien les habla es presidente de un organismo de derechos humanos regional, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y todos estos días hemos tenido situaciones bastante complejas en la provincia que tuve que atender. Bueno, perdón, seguimos con el relato, eso último de audio que tuve que interrumpir. Es un poco la vida diaria de las que somos y los que somos militantes de derechos humanos. Me entró una llamada. Les cuento, porque si van a escuchar este audio y lo van a compartir, les cuento qué es lo que pasó. Me acaban de llamar por un tema de violencia de género en una situación en Villa Gesell a una chica que le rompieron el tabique y que la comisaría de la mujer no le quiere tomar la denuncia. Bueno, esta es parte de la vida cotidiana de las y los que somos militantes de derechos humanos y que trabajamos ad honorem y nadie nos paga un sueldo, es bueno decirlo, porque también por estos días hubo un funcionario público que dijo que nosotros cobramos mucho dinero. Las y los militantes de derechos humanos practicamos el voluntariado y no cobramos sueldo por hacerlo. Lo hacemos porque consideramos que la vigencia de los derechos humanos hace que la democracia sea mejor para todas y todos. Bueno, nada, les quería comentar esto porque se interrumpió el audio por el tema de mi entrada de llamada telefónica. Siguiendo con el tema de después del vuelo, les comento que en realidad surge a partir de una investigación periodística. Yo hice varios años en investigaciones periodísticas, hice la carrera de comunicación social y con especialización en periodismo, y bueno, fue en el marco de eso que hice una investigación sobre los cuerpos que se encontraron en las playas de Villa Gesell y Pinamar, y con el tiempo fui logrando hacerme de documentación testimonial y prueba documental
Eso terminó en una especie de dossier que no es muy largo y que hice la presentación ante todos los juzgados y como motivo del mismo terminé declarando, fue incorporado a los juicios por la verdad en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata como prueba documental, en donde tuve que prestar testimonio. Y a partir de ahí se abrió lo que se llama una incidencia en los tribunales de Dolores, porque todo lo que tenga que ver con Villa Gesell y Pinamar no entra dentro de los tribunales de Mar del Plata. Eso se los podrán explicar las profes, y una de las profes que es abogado se lo puede explicar mejor, cómo es esto de la jurisprudencia. Y nada, terminó siendo la base de lo que hoy es una causa de investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, en la cual soy representante de la querella. Como organismo de derechos humanos somos querellantes en una causa que se investigan las complicidades civiles con un crimen de lesa humanidad. Las profes también le podrán explicar qué significa esto de crimen de lesa humanidad, que no es cualquier tipo de crimen y que no prescribe las implicancias jurídicas del mismo, bueno, que se transmitan en los juzgados federales de Dolores. Esta es básicamente la historia que narra esa investigación que se llama Después del vuelo, y es después del vuelo porque son los cuerpos que se encontraron en todo el litoral marítimo después proveniente de los vuelos de la muerte y después de que los cuerpos salieron de los centros clandestinos de detención. Es decir, es una causa que se investigan hechos después de ocurrida la muerte. Y tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Que en la dictadura militar, entre 1976 y 1983, durante varias épocas del año y durante varios años aparecieron cuerpos en las playas de Pinamar, de Villa Gesell y de San Clemente, Mar de Ajó y Santa Teresita, y en todas las localidades costeras, y esos cuerpos algunos terminaron enterrados en el Cementerio General Lavalle y en el Cementerio General Madariaga. Después, con el tiempo, se hicieron exhumaciones y el equipo argentino de antropología forense pudo determinar la identidad de algunos de esos cuerpos que terminaron enterrados en Madariaga. Uno de ellos es de Hermógenes Serra Silvera, que era un militante uruguayo, en el marco del Plan Cóndor, que también las profes le podrán explicar qué es el Plan Cóndor. Y por el otro lado también uno de los hermanos Peña, que son compañeros que eran militantes, y en Villa Gesell Santiago Villanueva, y se encontraron otros 12 cuerpos, se exhumaron otros 11 cuerpos en General Lavalle. Entre ellos también los de Azucena Villaflor y las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. Bueno, si quieren les puedo mandar también, o si lo han leído, y hacerme un cuestionario, yo les respondo por escrito para así también tienen algo más y leen la investigación con todo gusto. Les mando un saludo a todos y les agradezco la iniciativa por mantener viva la memoria. En el aire de la ciudad, Radio Cuarentena, la radio de la secundaria 1, Divisadero, de General Madariaga. Soy Ludmila del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria 1, Divisadero, y por este programa de la Noche de los Lápices contactamos a una de las fundadoras de Hijos, Mayne García. Hola, muy encantada de mandar este audio para la radio Cuarentena de la Secundaria 1, Divisadero de Madariaga. Mi nombre es Mayne García, en realidad Mayne es mi sobrenombre, mis dos nombres son María Inés García, soy hija de Matilde Itzigson y de Gustavo García Capanini. Ellos eran militantes de la organización Montoneros y ambos están desaparecidos. El 14 de octubre del 76 secuestraron a mi papá, quien estaba de camino de La Plata a Constitución. Había venido a La Plata a visitar a su mamá y a una tía. Y en ese momento mis padres vivían en Bernal, vivíamos. Yo tenía 4 meses cuando secuestraron a mi papá y mi hermana 2 años y algunos meses. Eso fue el 14 de octubre del 76. El 16 de marzo del 77 secuestraron a mi mamá,
cerca de la casa de mis abuelos maternes en Capital. Nos dejó a nosotras con mis abuelos y a pocas cuadras las secuestraron. En ambos casos fueron secuestrados por genocidas, integrantes de grupos de tareas, como se llamaban en ese momento, los grupos que armaban los genocidas para secuestrar y matar a la gente, de la escuela, eran de la Escuela de Mecánica de la Armada, la tan conocida ESMA, que fue el campo de concentración más grande de Argentina durante la dictadura genocida. ¿Por qué hablamos de genocidio desde los organismos de derechos humanos y de ciertos sectores políticos? Hablamos de genocidio porque fue una persecución y matanza de un sector muy importante de la sociedad que peleaba por una sociedad justamente diferente, por una sociedad en la que no hubiera opresión ni explotación, una sociedad más justa, una sociedad diferente a la sociedad capitalista en la que vivimos. Por eso, desde los sectores de poder, desde los sectores empresariales, desde los sectores de la Iglesia y de los sectores de la burocracia sindical, que son sectores, digamos, que, bueno, defienden los intereses de los empresarios y no de los trabajadores, hicieron, digamos, llevaron adelante, tuvieron una estrategia de llevar adelante lo que se conoció como terrorismo de Estado, que es justamente implementar un sistema de terror desde el Estado para aniquilar a esa vanguardia obrera y estudiantil que peleaba por un cambio profundo de la sociedad, un cambio de raíz. Yo, junto con varias hijas de desaparecidos en La Plata, fundamos la agrupación Hijos, que fue fundada en el año 95 en muchos lugares del país. Bueno, peleamos durante muchos años. Ahora yo no estoy integrando Hijos, ahora integro el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y soy militante del Partido de Trabajadores Socialistas, que, bueno, también seguimos dando la pelea por cárcel a todos los genocidas, por todos los compañeros. Participamos desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en un espacio acá en La Plata que se llama Justicia Ya, también lo hacemos en otras partes del país, que es un espacio de distintos organismos de derechos humanos que participamos en los juicios que se están llevando adelante a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, que fueron dos leyes que frenaron los juicios a los genocidas. Bueno, hace años se están llevando adelante de manera muy lenta, muy fragmentaria, y permitiendo que, bueno, muchos genocidas mueran en total impunidad. Y bueno, también deja bastante que desear el Estado en cuanto a la investigación. Es mucho lo que hacemos desde los organismos para investigar. Y bueno, con la valentía de muchos sobrevivientes, muchas sobrevivientes, familiares, con la valentía y con el dolor que significa, ¿no? Relatar, bueno, el horror vivido. Bueno, se reconstruyen las historias, tantas historias, son 30.000. Las personas desaparecidas en nuestro país, son más de 400 los hijos apropiados por los genocidas de las madres que parieron en condiciones terribles en los campos de concentración y bueno, muchos fueron apropiados. Me gustaría contarles un poquito más acerca de mi mamá y de mi papá. Ambos fueron al colegio liceo Víctor Mercante, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Se llevaban un poquito más de un año. Mi mamá era un año y unos meses mayor. Entonces, bueno, iban a distintas divisiones, pero yo creo que seguro durante el secundario ya se conocerían porque ambos participaron en luchas estudiantiles. Y bueno, y ya empezaban a militar en esos años, no solo participando de luchas estudiantiles, sino que ya empezaban a militar en distintas organizaciones. Bueno, después
confluyeron juntos, primero en la FAP y después en Montoneros. Pero ya durante el secundario mi mamá participó en el PC, en el PCR, y mi papá en el MLN, que era Movimiento de Liberación Nacional. Pero se enamoraron cuando se encontraron en la facultad. Estudiaban física, les dos. Mi papá también estudió arquitectura. Mi papá pintaba y dibujaba muy hermosamente desde los 13 años. Tenemos por suerte muchos dibujos del secundario de él, que yo los hice cuadritos, muchos puse en la pieza de mi hijito. Y bueno, también en mi estudio de danza, tengo un estudio de arte flamenco y también puse muchos cuadros en el estudio de mi papá. Y bueno, la verdad que pintaba muy hermoso, yo soy admiradora de su obra. También tenemos con mi hermana diapositivas que él pintó con tinta china, una belleza, era lo que hacía, que una vez mi hermana dijo algo que me gustó mucho, que es pintaba la belleza que él veía, se imaginaba en un futuro, ¿no? Por eso peleaba por un futuro hermoso para todos y todas y todes. Bueno, entonces se pusieron de novios cuando estaban estudiando física y bueno, mi papá trabajaba en el Ministerio de Salud, para el cual yo ahora trabajo. Yo trabajo en un centro provincial de atención como tallerista de flamenco, además de mi estudio. Y mi mamá trabajaba en el astillero Río Santiago, es una fábrica de barcos, una de las más grandes de América Latina, y es la fábrica con más desaparecidos del país, 47, entre los cuales la única mujer es mi mamá, porque en esa época había pocas mujeres en la fábrica, en el astillero Río Santiago. Ahora hay más mujeres, de todas maneras sigue siendo la gran mayoría de trabajadores hombres. Y bueno, ella era operadora de IBM. Hace unos años fue muy, muy emocionante para mi hermana y para mí, y para mis sobrines. Mi hijito todavía no había nacido. Se le puso por unanimidad en una asamblea, todos los trabajadores, 3.000, votaron que se le ponga al jardín maternal el nombre de mi mamá. Le decían Tili, se llamaba Matilde, le decían Tili. Y entonces el nombre del jardín maternal del astillero se llama el Jardín de Tili. Y con mi hermana mandamos a hacer una placa con un dibujo hecho por mi papá, que tiene una nena. Y bueno, esa placa está en el jardín porque mi mamá luchó mucho porque, entre otras cosas, entre todos los derechos que peleaban junto a sus compañeros en el astillero, peleó mucho porque se abra un jardín maternal para que les hijes de les trabajadores pudieran ser cuidados y bueno, y desarrollar sus actividades en un jardín en el predio de la misma fábrica. Así que bueno, fue una emoción enorme que eligieran los trabajadores que el jardín lleve el nombre de mi mamá. También quería contarles que hace unos años con mi hermana declaramos en el juicio por los delitos de lesa humanidad llevados adelante en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA. Declaramos en el tramo 3, es un juicio muy grande, aunque no están todos los genocidas imputados y condenados, y se dividió en tramos. Nosotras declaramos en el tramo 3, pudimos, decir todo lo que sabíamos, 37 años después de comenzada la dictadura. Para mí fue un momento muy importante, yo lo preparé con mucho tiempo y con mucha dedicación, investigué mucho, había muchas cosas que ya sabía por mi familia, por mi propia militancia y por conocer a compañeros de militancia de mi mamá y mi papá, pero había otras que las investigué especialmente para declarar, así que me preparé un testimonio que llevaba 10 carillas. Esto no lo debería decir frente a estudiantes del secundario, pero voy a ser sincera, estudié y le dediqué como nunca le había dedicado a ninguna materia de la facultad ni del colegio, estudié mucho.
Y bueno, fue un momento muy importante para mí declarar. Se condenó a cadena perpetua a varios genocidas de la ESMA, pero no a todos, a algunos se le dieron menos años. Se empezó a reconocer en ese juicio, ya había otros juicios en otras partes del país en los que se empezaba a reconocer algo por lo cual el espacio de justicia allá, que integro, pelea mucho, que es que se reconozcan como delitos diferentes a la tortura, otra forma de tortura igual, pero era específico, que eran los delitos sexuales, y que fue sistemático en todos los campos de concentración de Argentina. Cuando me refería a que la Iglesia fue parte del genocidio, quiero aclarar que me refiero a la institución, ¿no es cierto?, y la jerarquía de la Iglesia, no así personas que eran curas o monjas y que, muy por el contrario, pelearon también por otra sociedad, en defensa de los militantes perseguidos, jugándose la vida también. De hecho, hay curas y monjas que están desaparecidas. Quería aclarar eso. Fue la institución como tal, su jerarquía, que sí dieron apoyo al golpe. De hecho, acá en La Plata hace unos años fue juzgado un miembro de la Iglesia por apoyar a la dictadura, por ser parte activa. Había gente de la Iglesia que, por ejemplo, presenciaba las torturas, ofreciendo que los detenidos y las detenidas, dieran sus últimas palabras antes de morir, o ofreciéndoles rezar. Bueno, presenciaron en muchos casos las torturas y también, fueron parte del entramado de silencio y de clandestinidad de la represión. En el aire de la ciudad, Radio Cuarentena, la radio de la secundaria 1, Divisadero, de General Madariaga. Facundo Astudillo Castro tenía 22 años cuando desapareció el 30 de abril, luego de ser detenido por la policía. Iba dedo a Bahía Blanca para ver a su novia y 2 meses y medio después se encontraron restos humanos en un humedal de Villarriño, y el 2 de septiembre los estudios forenses arrojaron que eran de Facundo. Como estudiantes secundarios abrazamos a su mamá, Cristina Castro, y exigimos justicia. A continuación, la voz de Facundo, un joven como nosotros que participaba del Centro de Estudiantes y en el espacio Jóvenes y Memoria. Y como dijo Cristina, que nunca más sea en serio. A principio de año, cuando recién empezaba a ir al semillero, muchos me decían, no tenés que ir ahí porque ellos se drogan, ellos son chorros. Y yo me animé a ir para ver cómo es, si es cierto lo que dicen o no. Y me di cuenta que todo lo que están diciendo la sociedad no es nada que ver. O sea, ¿verdad? Y es más, ahora yo también me sentía muy influido por la sociedad, por mi forma de ser, porque yo, como Willy, como dijo ella, soy rapero, también hago rap, y me he visto como una persona que hace rap, y todos me decían, no vayan allá porque ese chico, mira cómo va vestido, es chorro, se roba, y no tiene nada que ver. Mi cara, mi barrio, mi nacionalidad, mi ser joven no es un delito. Somos todos iguales. Acá me llena de satisfacción, yo de esto aprende, no molestes, no comprendes, esta es mi decisión, ponte en mi lugar y así vas a aprender. No te gusta que se burle de ti, entonces no lo debes hacer. Defiende lo que te gusta en vez de criticar lo que no. Tu burlas no cambian nada, me agrada como soy yo y no. Soy Vain y exijo el nombre de todos los raperos, justicia por el compañero que nos arrebataron, Facundo Astudillo Castro. Justicia por Facundo. En el aire de la radio. Radio Divisadero de Madariaga. Bueno, yo soy Lola, soy parte del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte de Madariaga y en nombre del centro quisiera agradecer a los estudiantes de la Secundaria 1 Divisadero, que son quienes están sosteniendo estos programas de radio
donde nos dan lugar a poder contar la experiencia del boleto educativo gratuito y la lucha que se ha desenvuelto en la región en los últimos años. Hola, mi nombre es Sandra. Yo soy una de las chicas que participó en la caminata del 2019 desde Pinamar a Madariaga por la lucha del boleto. Fue una experiencia muy buena, más allá del cansancio de caminar tantas horas, los calambres, el frío. Fue lindo tener que compartir con gente que no conocía, personas de otros institutos, caminando, riéndonos, pasándola bien, a pesar de que era bastante larga la distancia a pie. Las ampollas, el dolor, pero saber que estábamos todos unidos luchando por algo en común y llegar a Madariaga y que nos estén esperando compañeros y compañeras para festejar y compartir también nuestra llegada fue algo muy emocionante. Ver ahí toda la gente esperándonos con la bandera por la lucha del boleto fue una experiencia inolvidable que creo yo que si el día de mañana se sigue luchando volvería a caminar por el boleto, aunque ya no esté viajando a Madariaga por estudios. Creo que seguiría empatizando por esta lucha porque es algo que todos necesitamos, es algo que todos merecemos. Y aunque yo ya no esté y ya no necesite este boleto, hay muchos chicos que sí, y creo que es una lucha que tiene que continuar. Fui una persona en la cual participó mucho en todas las actividades propuestas por la lucha del boleto, marchas, el acampe, cuando estuvimos la Noche de los Lápices, el día de la Noche de los Lápices, que hicimos con la Escuela de Arte una juntada en la que presentamos varias actividades. Es hermoso tener esto con compañeros y compañeras, que compartir una lucha en común, ver los institutos unidos, es algo tan lindo, son experiencias únicas. La vez que caminamos hasta el Consejo Deliberante, bajo la lluvia, cantando. Hablando de esto, se me pone la piel de gallina porque son recuerdos tan lindos, son que más allá que no hayamos tenido buenos resultados o todavía no se haya dado, son los pasos que tenemos que dar para poder llegar a la meta, que es el boleto educativo gratuito, y hay que seguir luchando y no hay que bajar los brazos. En la jornada por el boleto educativo fue un momento de propuestas artísticas con mucha buena vibra en el aire, espíritu de lucha y compromiso. Mi nombre es María Eugenia Camaño, soy profesora de teatro, recientemente egresada de la Escuela de Arte de Madariaga. Yo vivo en Mar Azul y durante todos los 4 años de carrera me trasladé desde mi localidad hasta la localidad de Madariaga viajando en transporte público. En el transporte local de Mar Azul a Gesell y luego en lo que antes era Montemar y hoy es Costa Azul, que es el transporte de media distancia que traslada de Gesell a Madariaga. En total tenía unas 2 horas 50 de viaje, con lo cual la mayor parte del día la pasaba viajando. Allí, gracias al gran tiempo que tardaba el micro, pude conocer a mis compañeras de lucha, sobre todo a Lola y a Flor, pero luego a muchas otras estudiantes y otros estudiantes que se trasladaban al igual que yo, todos los días a viajar para estudiar. El micro no estaba en condiciones dignas, no tenía baño, no tenía muchas veces los burletes de las ventanas de las puertas, con lo cual en invierno entraba muchísimo frío. Los vidrios estaban rotos, con lo cual a veces cuando llovía afuera también llovía adentro. Ninguno de los respaldos de los asientos estaba en condiciones, con lo cual las personas no podían descansar durante su viaje y quienes tienen problemas de espalda lo sufrían bastante. Muchos asientos estaban rotos, desprendidos y ni hablar de la higiene en general. Hemos encontrado de todo arriba del micro y cuando digo de todo es de todo. Y muchas veces los olores a fluidos corporales eran muy fuertes.
En esas condiciones viajábamos los y las estudiantes para trasladarnos a nuestras escuelas o institutos. Nos parece, por lo menos, que la lucha del boleto estudiantil gratuito sirva para que no se paguen los inmensos costos que estábamos pagándoles a las empresas para que nos den un servicio deplorable. En homenaje a estas condiciones en las que viajábamos, surgieron muchas canciones que luego cantábamos en las marchas, se escribieron muchos documentos, tuvimos diversos debates e informaciones dentro del micro. Pasábamos mucho tiempo arriba de él y por eso es que gran parte de nuestra vida de estudiantes fue arriba de esos micros. La lucha continúa. El arte y la política no pueden estar separados y por eso siempre hicimos jornadas artísticas, caminatas y protestas creativas que acompañaron a las vías tradicionales de papeles y presentaciones que se hicieron en los diversos municipios. Por un boleto estudiantil gratuito, por una educación digna, arriba les estudiantes. Caminatas kilometradas, movilizaciones, marchas, canciones. Señores Montemares, perrites lametrastes, les compas. La lucha en sus múltiples expresiones. Colores, banderas, intervenciones. Las clases a las calles. Les pibes a las calles. La toma de las calles. El mate calentito, el guisito humeante, el grito en el consejo. La lluvia, los abrazos, las opresiones que nunca lograrán callarnos, la toma de la escuela. Nuestra lucha sigue vigente por nuestro boleto educativo gratuito. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.
producción de Radio Cuarentena, la radio de la Escuela Secundaria 1, Divisadero, de General Madariaga.